En este tema de la unidad 5 que estamos tratando, vamos a tratar de la adherencia al tratamiento, concretamente al tratamiento farmacológico, sin meternos en otros tipos de adherencia como puede ser adherencia a la alimentación, a hábitos de vida saludables como el ejercicio, etcétera. Es un tema que me preocupa y que nos debe de preocupar a todos porque en concreto en España y en Andalucía más específicamente, no tenemos una buena adherencia a los tratamientos farmacológicos de los pacientes. Problema que se ve agravado en los pacientes pluripatológicos crónicos, como es en nuestro caso que estamos tratando en este curso. Es muy importante, como sabemos, elegir bien el medicamento, que sea el más coste efectivo, que sea efectivo, que haya demostrado basado en la evidencia científica su efectividad, que sea menos costoso, que sea seguro, lo habremos prescrito a la dosis adecuada, a la duración de tiempo correcta, pero si el paciente finalmente no se toma el tratamiento o se lo toma mal, no estaremos consiguiendo nada, porque al final lo que pretendemos es que hemos diagnosticado al paciente, lo estamos tratando, pero el eslabón final es que ese paciente se tome el medicamento. Si no se lo toma o se lo toma mal, no estaremos consiguiendo el objetivo que tenemos en la administración sanitaria, que es nuestro papel, curar al enfermo, tratarle, y no vamos a obtener el resultado en salud que esperábamos. Por lo cual este tema es muy importante. Voy a intentar explicarlo prácticamente para no hartarnos de teoría que al final todos ya conocemos sobradamente. Como adherencia farmacológica tenemos muchas definiciones a nuestro alcance. Yo no voy a entrar en eso. Adherencia farmacológica finalmente es que el paciente se tome lo que será prescrito y de una manera correcta. ¿Qué quiero destacar? Porque tenemos definiciones de la Organización Mundial de la Salud, definiciones de Heinz, etc. Pero para mí lo más importante es, dentro de todas estas definiciones, el papel que tiene el paciente en este tema. Al final, todo lo que hacemos como sanitarios, médicos, enfermeros, farmacéuticos, llega a que el paciente se tome esa medicación. Y ahí entra el papel activo y voluntario del paciente. Es ahí donde tenemos que conseguir llegar. Y eso es lo más importante, más allá de definiciones y de conceptos teóricos. ¿Qué retos tenemos para llegar a que el paciente tome un papel activo, es decir, que tenga capacidad de decisión de si me tomo el medicamento o no, y transmitirlo, por supuesto? Ese paciente nos lo debe de comunicar si se lo quiere tomar o no, y por supuesto voluntario. ¿Qué retos tenemos? Pues tenemos muchos retos que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, como es formarnos, ser capaces de informar a los pacientes, ser empáticos, asertivos, ser capaces de simplificar los tratamientos. Tenemos un papel muy complicado. Y además tenemos que trabajar en equipo. En la sanidad hay médicos, hay farmacéuticos, hay enfermeros, mucho personal alrededor del paciente, y todos tenemos que conseguir que el paciente se tome adecuadamente el medicamento. Tenemos a un paciente pluripatológico con muchos tratamientos y muchas veces de una edad que ya no son capaces, de una edad o con unas patologías que no son capaces de comprender muchas de las cosas que le transmitimos. Todos lo vemos con nuestros mayores. Y esto no es fácil porque muchas veces salen de las consultas sin saber cómo se tienen que tomar la medicación, no les quieren preguntar al médico a veces por vergüenza, no le damos la suficiente información escrita o oral para que lo comprendan o para que sean capaces de tomar decisiones. Entonces yo, como punto de partida, quiero que hagamos todos una reflexión. Si de verdad, como sanitarios que somos, nos preocupamos de la adherencia. No quiero dar mi opinión, porque es un curso, pero quiero que reflexionéis cada uno de vosotros si estamos poniendo todos los medios a nuestras clases para asegurarnos de que nuestros pacientes se están tomando la medicación. ¿Y cuánto nos preocupa que se la estén tomando? Simplemente lo dejo aquí como reflexión. Como quiero ser práctica en lo que estoy expresando y no quiero irme por la teoría sino simplificar, os quiero mostrar un caso de un paciente real de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, con 75 años.
con 44 prescripciones activas de medicamentos. Os pongo ahí en la diapositiva los tratamientos que tiene. Veis que la fecha de fin de tratamiento es julio 2020, pero la real de ahora es que sigue siendo activo. O sea que hemos vuelto a comprobar este paciente después de 2 años y sigue con sus 44 prescripciones activas. Esto nos preocupa porque voy a seguir mostrando el resto de diapositivas, pero para que veáis, nada más la cadencia horaria de cada 24 horas, cada 12, cada 8, todo lo que el paciente se tiene que poner a lo largo del día. Realmente, de verdad, estos pacientes son capaces de tener adherencia al tratamiento, y no solo son capaces, quieren ser adherentes al tratamiento. Esta es la medicación de este paciente, así por encima. En este paciente han intervenido 6 médicos de atención hospitalaria en sus prescripciones y el médico de atención primaria que le pertenece a este paciente. ¿Y qué ocurre? Que el paciente va yendo a distintas consultas de especializadas, se le van prescribiendo cosas, cada uno dentro de su especialidad. Llegan al médico de primaria que les renueva los tratamientos y al final acabamos con pacientes como este, que no es el único caso en Andalucía. Tenemos muchos casos como este que ahora os los voy a enseñar. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo conseguimos que este paciente sea adherente? Y continuando con el mismo paciente, otra pregunta que se me ocurre no es solo cómo pensamos que puede ser adherente, sino realmente este paciente se quiere tomar todo esto, está convencido. Fijaos que a las 6 de la mañana se tienen que poner 2 inhaladores distintos. A las 8 de la mañana se tiene que tomar 17 pastillas distintas, 3 gotas de 3 colirios distintos, se tiene que echar 5 pomadas distintas y se tiene que poner una jeringa subcutánea. Y así a lo largo del día. Imposible. Este hombre tiene 75 años, pero tenemos pluripatológicos y polimedicados con 44 medicamentos que tienen 56 años. Probablemente ese señor estén trabajando o esa señora. ¿Y eso qué significa? Que cuando se toman estas pastillas, es que no le da tiempo. Yo no sé si vosotros tenéis familiares mayores, los que estáis viendo este curso, pero los que sí los tenemos, preparar el pastillero de nuestros mayores con tantos medicamentos que toman requiere un ratito de esfuerzo. Y si esos familiares no tienen un cuidador, difícilmente se toman estos medicamentos, difícilmente. En nosotros mismos, yo no sé si vosotros tomáis medicamentos o no, yo me tomo 2 y a veces se me olvida. Con lo cual, de verdad, antes que ver la adherencia al tratamiento, tenemos que ver los tratamientos de los pacientes. Por eso quiero que esa sea otra de las reflexiones. No puedo conseguir adherencia si el tratamiento que tienen mis pacientes es de este modo. Esto es imposible. ¿Realmente este paciente necesita los 44 medicamentos? Y este es el resumen de los tratamientos de este paciente. Se lleva 50 envases de medicamentos al mes, con el sobrecoste para la sanidad que esto supone, porque si no se los toma o se los toma mal, que será lo más probable que haga, puede que incluso su estado de salud no mejore o empeore, que aparezcan efectos secundarios que requieran otro medicamento para curarle el nuevo efecto que le ha salido. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, lo que digo, tenemos que empezar por revisar los tratamientos de los pacientes, cosas que ya hemos visto en esta unidad de este curso. Desde el Servicio de Promoción de Uso Racional del Medicamento, del Servicio Andaluz de Salud, desde nuestra subdirección de farmacia y con un montón de grupos de trabajo estamos luchando, y vosotros lo sabéis por el contrato programa, por la atención a los pacientes polimedicados. Ni un paciente en Andalucía polimedicado que no sea necesario. Ese es nuestro objetivo. Después de eso vendrá la adherencia, porque evidentemente es lo más importante. Si no se toma el medicamento, todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Y las 2 preguntas que pongo en esta diapositiva, ¿se lo administran? Esa es la pregunta de la adherencia.
les estamos informando con la hoja de instrucciones, a veces no. Cuando somos pacientes, los mismos que ahora estamos dando los cursos, muchas veces vemos que nuestros médicos, cuando somos pacientes y no somos sanitarios, no nos dan la hoja de instrucciones al paciente. Y muchas veces salimos de la consulta y decimos, ¿y cómo me lo tomo? ¿Qué me ha dicho? Y también a veces cuando leemos el prospecto nos damos cuenta de que allí pone un montón de cosas distintas. Pues si tienes tal edad o si tienes insuficiencia renal, si tienes... ¿Dónde tengo esa información? Todo eso necesita saberlo mi paciente, nuestro paciente. Y diréis que soy pesada, pero quiero mostraros otro caso. Este es otro paciente pluripatológico, polimedicado, crónico, que tiene 43 medicamentos, creo recordar, activos en este momento. Se le caducan la mayoría de ellos en 2023, con lo cual se los renovarán probablemente. Es una persona de 56 años, como os dije antes. En el tratamiento podéis ver en la pantalla que incluso tiene varias redundancias terapéuticas, que tenemos la suerte que el sistema de receta electrónica tiene incorporadas las redundancias terapéuticas para ayudarnos cuando prescribimos, para evitar que tengamos que estar memorizando lo que tiene el paciente ya prescrito. Aunque nuestro deber como médico es, antes de que salga de la consulta, darle una revisión a ese tratamiento y no poner medicamentos nuevos sin quitar o ver si los que están puestos se los está tomando, tiene adherencia, le está dando efectos secundarios, si los necesita, si son adecuados. También veis que aparecen interacciones, es lo que aparece con el simbolito en rojo, interacciones graves. En receta electrónica no aparecen las interacciones no graves. Podéis ver que en este paciente han intervenido distintos profesionales, se ven por los muñequitos de color. Los verdes son el médico de primaria, los amarillos el especialista, el rojo médico de urgencia. Es un paciente además que tiene tratamiento de metamisol de hace años. En la ficha técnica de metamisol, si se lee adecuadamente, pone, creo recordar, límite máximo de tiempo de usar un metamisol cápsulas de una semana y renovarlo solo en circunstancias muy especiales. Voy a seguir mostrando la medicación de este paciente. Estos son más medicamentos de este paciente. A simple vista hemos visto que tiene lansoprazol y esomeprazol a la vez, dos inhibidores de la bomba de protones, a pesar de que el sistema me está alarmando y me está diciendo que hay una redundancia terapéutica. Si os dais cuenta, uno lo ha prescrito el médico de atención primaria y el otro el medicamento de atención hospitalaria. Nadie le ha anulado uno de los dos. De verdad, hay que sentarnos, hay que pararnos, hay que pensar que los pacientes son personas activas que se deben de tener un papel empoderado en la medicalización que estamos sometiendo hoy día a la sociedad. Y vuelvo a repetir la pregunta, con todos estos medicamentos, que creo que son 43 en este caso, ¿este paciente es capaz de tomarse todo esto? ¿Alguien de verdad piensa que es capaz? Pues nos preocupa a todos, ¿eh? Ha habido una reunión de adherencia que os lo he puesto en la bibliografía, en la que se ha publicado el libro blanco de la adherencia en España. Se ha hecho entre todas las comunidades autónomas por la Fundación Weber y es un tema que preocupa a todos, a médicos, a farmacéuticos, a enfermeros, a economistas, a pacientes, porque en esta reunión hubo muchas asociaciones de pacientes. Y este tema que tanto preocupa, al final basta de teoría, hay que ir a la práctica. Vamos a sentarnos con el paciente, vamos a explicarle, vamos a preguntarle, vamos a ser empáticos con él, vamos a ponernos en su lugar y vamos a curarle, que es lo que queremos. Pero sin adherencia no hay resultados en salud. Pero es que tampoco hay resultados en salud si prescribimos a un paciente 43 medicamentos, incluso con redundancias terapéuticas, que le puede dar efectos secundarios y que este paciente acabe con otra patología más de la que tiene ya. Por favor, somos sanitarios, no fomentemos la medicalización que estamos fomentando. Más allá de todo esto, el coste sanitario que esto tiene. No os imagináis cómo está creciendo el gasto sanitario en Andalucía. Llevamos luchando mucho tiempo por evitarlo. Ahora ya en el mes de julio parece que estamos consiguiendo estar al nivel del resto de España. Nunca habíamos estado tan mal.
Y muchos diremos, no tenemos tiempo de ver la adherencia al paciente. Las consultas son de 5 minutos. El paciente no es mío porque yo soy el especialista, pero fui al otro especialista y fui... Vamos a ver, que todos tenemos razón. Todos estamos desbordados en nuestro trabajo. ¿Qué me vais a decir a mí? Estamos todos desbordados, pero tenemos que pensar que al final es para lo que estamos trabajando aquí, para curar, para mejorar la calidad de vida de las personas, no para justificar nuestros actos con excusas que al final no deben ser excusas correctas. No tengo tiempo, pues no lo hago, pero el paciente tiene que tener un medicamento correcto. Este paciente que os he enseñado antes, aquí podéis ver, por ejemplo, el seguimiento de su tratamiento. En la consulta de dispensaciones, sé que a veces diréis, no es fácil encontrar la información, la podemos mejorar, también depende de que no tenemos el ritmo que quisiéramos con la informática. Pero, por ejemplo, la cilintaprida. Yo me meto en el paciente, en la consulta de dispensaciones, que todos disponemos de ella en receta electrónica, y nos damos cuenta que este paciente, estamos ya en septiembre, que es cuando estoy haciendo estas diapositivas, y el paciente, desde el 24 de marzo de 2022, no ha recogido ni más. Si nos vamos al Latanopros, resulta que estamos en las mismas. Estamos en septiembre de 2022, que es cuando yo estoy haciendo esta consulta, y desde marzo de 2022 este paciente no está retirando la medicación. Evidentemente no es adherente. No me hace falta ni el test de Molins, ni nada de nada. Simplemente lo veo en la consulta de dispensaciones. Y continuando con el mismo paciente, que por cierto veis que este en concreto es de Huerca Lovera, bueno, pero no se ven los datos del paciente, con lo cual no lo estamos poniendo quienes nosotros sí lo sabemos porque estamos repartiendo todos los pacientes polimedicados a través de receta electrónica. Lo sabéis porque sale el mensaje de aviso, va en contrato programa, con los cuales los tenéis en Portal Farmacia, etcétera. Este paciente, si veis también, el estradiol tampoco se lo está poniendo desde abril de 2022, y lo mismo ocurre con el antidepresivo. Luego la adherencia tampoco existe en estos medicamentos. Aquí es obvio que no es adherente. Ya no sabemos lo que hace en su casa, pero como no lo ha recogido de la farmacia, es imposible que se lo esté tomando. Aquí quiero dar los datos que llevamos cuando fuimos a la reunión de Madrid, de la Fundación Weber, para la presentación del libro blanco de la adherencia, pues los recomiendo que lo leáis. Los datos en Andalucía de adherencia, simplemente basándonos en las dispensaciones, ojo que no tenemos datos concretos de cada paciente en la subdirección de farmacia porque no estamos en contacto con el paciente, pero sí tenemos los datos de las dispensaciones. Y los pacientes polimedicados crónicos en Andalucía, en un periodo de un año, el 3% de las prescripciones de estos pacientes no se ha retirado ningún envase en la oficina de farmacia, con lo cual realmente no son adherentes. El 30% de las prescripciones no se están retirando todos los envases necesarios para cumplir el tratamiento, y cuando digo todo es que no se retiran bastante. Estos tampoco son adherentes, estas prescripciones. Y por último, el 67% de las prescripciones sí se retiran todos los envases, lo cual no significa que sean adherentes, porque esto ya es una labor más de el sanitario directamente con el paciente, no simplemente con los datos de las dispensaciones. Pero esto que demuestra que al igual que en el resto de España la adherencia es muy baja, y es muchísimo peor en los pacientes polimedicados crónicos que en el resto de pacientes. A mayor complejidad del tratamiento, más dificultad de ser adherente. Es obvio por lo que habéis visto con un ejemplo extremo de los que os he puesto. También os hemos explicado en el tema antes, no sé si es este o el siguiente que vais a ver, que es el de la historia de salud y receta electrónica como ayuda a la prescripción para los pacientes crónicos. Y una de las ayudas que tenemos es la anulación cautelar. La anulación cautelar es una herramienta que el Real Decreto de Receta Electrónica ya lo contemplaba y que lo tienen pues todas las comunidades autónomas de España instaurado en sus oficinas de farmacia. Es una herramienta que permite al farmacéutico comunitario anular cautelarmente una prescripción cuando detecta algún problema de seguridad, por ejemplo.
Entonces, esta labor que solo hacía hasta ahora el farmacéutico comunitario desde el módulo de dispensación, pues desde el mes de abril de 2022 ya lo hemos extendido para que se pueda realizar por los farmacéuticos del Servicio Andaluz de Salud, tanto por los farmacéuticos de atención primaria como por los farmacéuticos de los servicios de farmacia de hospital. Con lo cual, si ellos detectan algún problema de seguridad en las prescripciones de un paciente, las van a ser anuladas cautelarmente. El motivo de la anulación cautelar y la anulación cautelar os va a llegar al buzón del profesional. El problema que tenemos es que en especializada, en atención hospitalaria, no hay buzón, pero sí se ve la anulación cautelar en la prescripción. En este momento, ya en el mes de julio, los datos que tenemos, que son los últimos datos de que disponemos ahora mismo, a principios de septiembre los datos que tenemos son los de julio, porque la facturación siempre va con 2 meses de posterioridad. Pero en este caso concreto, la anulación cautelar ya se han hecho bastante. Los farmacéuticos del SAS se están implicando mucho en esta labor para fomentar la seguridad y ayudar, en definitiva, al prescriptor a evitar errores de medicación, errores de posología, dosis máximas que se superan, reacciones adversas que no se han detectado y que el paciente les ha comunicado, tratamientos que no se toman, etcétera. Pues si veis, el mayor motivo de anulaciones cautelares ahora mismo en el Servicio Andaluz de Salud en los datos de julio de 2022 han sido 3.789 casos en los que el propio paciente le ha dicho al farmacéutico comunitario que le quite la medicación porque no se lo toma. Hemos revisado y hay hasta medicamentos que estaban prescritos desde 2017 y nunca el paciente los había retirado de la farmacia y sin embargo se renovaban una y otra vez. Y estos son datos de julio de 2022. Cambios de tratamiento que no llegan a ser anulados el anterior tratamiento. Redundancias terapéuticas también se están anulando. Están anulando errores de posología. Se han anulado 1.109 errores de posología. Pero lo que llama la atención es que el paciente le dice al farmacéutico comunitario: no me tomo el tratamiento, anúlemelo. Y el médico no lo sepa y haya tratamientos activos de 2017, aquí falla algo. ¿Nos está preocupando la adherencia realmente? Yo diría que no. No me he querido pronunciar, pero no nos debe de preocupar mucho. Yo no lo digo en general, habrá de todo. Si hay todavía tratamientos desde 2017 que se continúan renovando y el paciente no se lo ha tomado nunca. Entonces, voy más allá. Para llegar a la adherencia del paciente tenemos que hacer un camino largo, recorrerlo, y recorrerlo de la mano del paciente, y que confíe en nosotros y nos diga que no se lo está tomando, porque llega a la farmacia y se lo dice al farmacéutico, y confiamos en la bondad del farmacéutico en que la anule cautelarmente, que a veces les preocupa de hacer una anulación cautelar porque vaya a protestar el médico o el paciente. No es fácil que estén tomando este papel activo, y lo están tomando, y os aseguro que los farmacéuticos del SAS se están implicando enormemente desde abril, que se les han facilitado claves para acceso al módulo de dispensación para hacer esta labor farmacéutica, para ayudar al prescriptor y por supuesto para mejorar la salud del paciente. Aquí os quería mostrar los errores de posología que llevamos trabajando en este tema más de un año. Se han creado una serie de informes en microestrategia y la herramienta de la que disponen nuestros farmacéuticos del Servicio Andaluz de Salud, así como la inspección sanitaria o las delegaciones provinciales de salud, para explotar información de la medicación de los pacientes, y hemos detectado una serie de errores de posología de los que son más fáciles de detectar, de aquellos medicamentos que se usan semanal, mensual, trimestral o semestralmente. Estos eran los más fáciles de detectar. Habrá otros errores de posología pues que tendremos que seguir avanzando. Y hemos creado una serie de informes que nos sacan los errores de posología. Pues aquí podéis ver cómo han ido evolucionando el número de errores en 2021 y en 2022. Los datos empezamos a trabajarlos en 2021 a lo largo del año. Veis cómo el número de errores en 2021 fue creciendo con mucha más inclinación la curva que en 2022, que se mantiene más estable.
lo cual significa que algún papel estaremos haciendo entre todos en reducir o evitar los errores de medicación, en este caso concreto los errores de posología. Y sigue habiéndolos, con lo cual aquí los podéis ver en este momento, en el mes de julio, podéis ver estos datos están hasta mayo, las que os he puesto, pero ya tenemos los de julio, pero aproximadamente son los mismos. Unos 6.000 errores de medicación solo de estas pautas específicas de dosificación. Hablo ya de los comprimidos que se toman diario y que estén con errores, eso no los hemos mirado, porque esos ya son más difíciles de averiguar. Pero en este caso concreto, esto supone que los pacientes se están llevando más envases de los necesarios, que se los pueden estar tomando. Yo pongo, en vez de un comprimido semanal, uno cada 24 horas y me lo tomo, probablemente me dé una reacción adversa, sino un ingreso en urgencia o una hospitalización. Hemos hablado de los errores de medicación. Muchos de estos errores no está pasando nada y os voy a decir por qué. Porque los pacientes no recogen la medicación. No sé si es porque se dan cuenta del error o porque se los avisa el farmacéutico comunitario, lo desconozco, pero el error en la prescripción está. Y en la hoja de prescripción que el paciente se lleva, si se la habéis dado, el error está. Y en la historia de salud, el error está. Y en Clic Salud, cuando el paciente los ve, el error está. Y si algún día le pasa algo a ese paciente, somos responsables de ese error. Porque está escrito. Entonces, recalco, cada vez que prescribamos algo, la posología que cumplimentemos en receta electrónica tiene que ser la correcta, porque es lo que ve el paciente y es lo que puede que se esté tomando. Si hacemos un apaño, voy a poner 2 gotas en vez de una para que no le falte, eso no me vale, porque si el paciente por error se echa lo que ahí ponéis, le puede pasar algo. Aquí veis otra de los problemas que tenemos actualmente, que todo esto, ¿por qué lo explico? Porque redunda, nunca mejor dicho, porque voy a hablar de la redundancia, en que se produzcan fallos de adherencia, porque estamos confundiendo al paciente. ¿Cómo puede haber en estos momentos, cada mes, más de 400.000 prescripciones que redundan? Es decir, 200.000 medicamentos que sobran. Esto repercute en que al final de año vamos a tener más de 5 millones de prescripciones, la mitad serían 2,5 millones, que redundan, que sobran. Una prescripción supone muchos envases dispensados al año, muchos envases que se puede tomar nuestro paciente, ya no solo hablo de coste. Aparte que esto económicamente nos supone mucho dinero, y recuerdo que los recursos son limitados porque estamos en la sanidad pública y que el gasto farmacéutico está cada vez más elevado y lo tenemos que contener entre todos, y no solo por el dinero, que a mí lo que me preocupa al final, y creo que no nos preocupa a todos, es la salud de nuestros pacientes, porque si ese dinero que sobra lo podemos reinvertir en otras cosas, pues probablemente, o por ejemplo en el capítulo de personal, probablemente los pacientes sean mejor atendidos. Al final es una todo, y es que receta electrónica nos avisa cuando ponemos un medicamento y tiene redundancia con otro, porque sale un mensaje. Necesitamos la colaboración de todos para evitar la redundancia de los pacientes. No os puedo decir la de casos que tenemos con pacientes con 2 y 3 a la vez. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero necesitamos entre todos que esto mejore para mejorar en definitiva la adherencia a los tratamientos. Ojalá que nuestros pacientes sean tan conscientes de que un lansoprazol y un omeprazol a la vez no me los debo de tomar, porque ellos mismos nos estarían dando a evitar esta redundancia innecesaria. En cuanto a la clasificación de la falta de adherencia a los tratamientos, podemos verlas como primarias. Son aquellos casos en los que el paciente determinadamente no retira la medicación de la farmacia, con lo cual pues evidentemente no se la toma, ni sigue en ningún momento las indicaciones de los profesionales sanitarios. Hablamos de secundaria cuando el paciente se le olvida tomar algunas dosis, o hay un error en la dosis que se toma o en la pauta posológica que se está tomando, o se suspende el tratamiento antes de tiempo, se lo toma unas veces sí y otras no. Es decir, y todos estos tipos de no adherencia pueden ser o bien intencionados porque el paciente lo decide así,
o no intencionados porque se le olvide. Es frecuente en pacientes que toman tantos medicamentos y si encima tiene una edad elevada y deterioros cognitivos, pues es probable que se olvide tomar la medicación en determinadas circunstancias, si no tiene una supervisión externa. Ahora vamos a ver un poco los factores que influyen en la adherencia al tratamiento o no adherencia, pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que el paciente es el centro de atención en este caso, en el caso de la adherencia, y por tanto uno de nuestros principales objetivos es motivarles para que se tomen la medicación. Y con motivarle entran distintos aspectos que habrá que individualizar de acuerdo al paciente, porque cada paciente es único, y de acuerdo a sus circunstancias personales. Vamos a ver uno a uno los factores que pueden influenciar este tema. Y por último, y no el menos importante, porque al final es el más importante, el propio paciente. El paciente es el que tiene sus circunstancias, su situación individual, y es a él al que nos tenemos que acercar. Por supuesto hay que explicarle todo detenidamente, en un lenguaje claro, comprensible, y decirle las alternativas que tiene si no se toma el tratamiento, qué beneficios tiene, qué coste, qué efectos secundarios le puede provocar, hasta cuándo se lo tiene que tomar. Tenemos que hacerle partícipe para que tome su decisión, pero una decisión con una información que la respalde, por supuesto. No podemos intentar que el paciente es una persona que llega a mi consulta, que le hago una prescripción y le digo, ahí la llevas en la tarjeta, hasta luego. Le tendré que explicar muy adecuadamente los tratamientos, máxime aquellos que van a durar mucho tiempo en su vida, algunos hasta toda la vida. En cuanto a los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, tenemos que centrarnos en el propio paciente, porque el propio paciente es un individuo con todas sus características que le rodean, al cual tenemos que hacer partícipe de la decisión que tome de tomarse o no el tratamiento. Y para ello necesitamos detectar una serie de factores que pueden influir en esta adherencia, como son los factores socioeconómicos y demográficos. Evidentemente no todos los pacientes tienen el mismo nivel económico o cultural, con lo cual todo esto le afecta a la adherencia. Tenemos que ponernos a la altura del paciente en un lenguaje que comprenda, ser empáticos con ellos, intentar transmitirle todo el conocimiento de su enfermedad, del medicamento que tiene que tomar, para qué le sirve, durante cuánto tiempo, qué posología le estoy poniendo, qué efectos secundarios me puede provocar, si me va a curar o simplemente es un medicamento para paliar los síntomas. Toda esta información necesitamos darla a conocer al paciente de la manera más sencilla posible, entregándole hojas de instrucciones al paciente para que tenga las mismas como soporte a cómo se tiene que tomar la medicación. Tenemos que entregarle, además de esta hoja, conocimiento de que toda la información la encuentra disponible en Clic Salud o también en la app Mi Prescripción. Le tenemos que hacer al paciente partícipe de las decisiones que tome él con nosotros y empoderado de tal manera que él sea el que decida, me tomo el tratamiento o no, y comunicárselo al médico. Tenemos que intentar que el paciente tenga confianza con nosotros y nos cuente si se lo va a tomar, si no se lo va a tomar, y cada vez que venga a la consulta, este aspecto es muy importante. No tenemos que dejar de pensar que la única misión nuestra es diagnosticar y tratar, porque al final, si el paciente no toma el tratamiento, no nos sirve de nada el diagnóstico que hayamos hecho ni el tratamiento que le hayamos prescrito. Y la manera es ponerle tratamientos sencillos, lo más simplificados posible. Si podemos dar una pastilla en vez de 3 al día, evidentemente estaremos simplificando el tratamiento y ayudando a pacientes crónicos que suelen ser pluripatológicos y polimedicados. Todo ello facilitará la adherencia. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente no tiene dinero o le cuesta mucho llegar a fin de mes, tendremos que intentar prescribirle medicamentos más costo efectivos, de tal manera que intentemos ayudarle en su situación personal. Nos llegan muchas quejas de pacientes que necesitan lágrimas artificiales y que el Sistema Nacional de Salud solo las financia para pacientes que tienen el diagnóstico de Sjögren, y se nos quejan de que no se las pueden costear. Hay veces que la alternativa es en el hospital, el especialista les prescribe colirios autólogos. En fin, son una serie de factores que tenemos que tener en cuenta porque cada paciente
es único. Su enfermedad, pues evidentemente tiene que conocer su enfermedad, le tenemos que informar adecuadamente. No es lo mismo además que yo me tome el tratamiento para un dolor, con lo cual pues seguro que me lo tomo porque me duele, que cuando me estoy tomando medicamentos para cosas que no me dan síntomas. Y entonces ahí el cumplimiento es más difícil. Es muy importante que los profesionales nos apoyemos de los familiares, sobre todo en personas mayores o personas con deterioros cognitivos, porque les cuesta entenderlo y cada vez les cuesta más. Cuando llegan a su casa y se ponen delante de ellos con tantísimos medicamentos, no saben ni cómo se los tienen que tomar. Por lo cual es muy importante el apoyo familiar. Simplificar los tratamientos, darles una explicación con un soporte escrito, siempre un soporte escrito. El Real Decreto de Recetas Médicas obliga a que el paciente le demos la hoja informativa de la medicación que se toma, y aunque no lo dijera el Real Decreto, un paciente necesita tener eso por escrito, pero no solo por escrito, sino que sea correcto. No nos podemos encontrar historias clínicas como estamos encontrando, y no es un caso ni dos, en los cuales una posología pone 2,7 comprimidos cada 8 horas. Lo dejo a la reflexión. El que lo entienda, que me lo diga, porque yo no lo entiendo. Y no hablo ya de lo que son medicaciones que se usan semanal, mensual o trimestralmente. Nos hemos encontrado unas posologías que eso no hay quien lo comprenda. Entonces vamos a repasar muy bien, antes de darle al botón de guardar la prescripción, lo que he puesto, se lo voy a dar a mi paciente escrito, y voy a intentar que lo haya entendido y que lo comprenda con el papel en su mano escrito. No nos baste con decir, ahí lo lleva usted la medicación en su tarjeta, cuando además en la tarjeta no va la medicación. Empezando por ahí. La tarjeta es el medio que el paciente tiene para llegar a la farmacia, pero la medicación está en la historia clínica y en receta electrónica concretamente. Entonces, no dejo de insistirlo. Por mucha teoría que tengamos, la adherencia depende de nosotros, de que como profesional seamos capaces de captar la atención del paciente, ser empáticos con él y ponernos en su lugar. Y es muy importante además que la sanidad, con tanto cambio de profesional que tiene, estamos haciendo que los pacientes cada vez ven a un médico distinto en su consulta, con lo cual le crea desconfianza, porque dice, este no me conoce a mí de nada, no sabe lo que tengo. Y es lógico que nos estemos encontrando también situaciones así, en que al final dudamos mucho de tomarnos lo que nos prescriben, porque pensamos que no nos conocen como enfermos. Y es verdad que no nos conocen si no leen nuestro historial clínico, que para eso está ahí. No se trata de que yo llego a la consulta y se me trate como un paciente nuevo que no se me ha visto en la vida y que no se sabe nada de mí. Tenemos que pararnos, empatizar, ser asertivos con nuestros pacientes, comprenderles y apoyar, sobre todo si son personas mayores, evitar la polimedicación y simplificar los tratamientos en la medida de lo posible. Y por supuesto intentar usar los medicamentos más costo efectivos, no solo por el bien del paciente, que se ahorra dinero, sino por el bien del sistema sanitario público. Y ahora, volviendo a hacer hincapié de todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta unidad, y recalcando una y otra vez los mismos conceptos, porque al final se trata de lo mismo, de que el paciente y nuestra actuación no se acabe en la prescripción, sino que se acabe en la comprobación de la adherencia. Entonces nos vamos a plantear una serie de preguntas a las cuales vamos a intentar dar respuestas, resumiendo ya el tema, que son: ¿cómo puedo detectar la adherencia? ¿De qué ayudas dispongo? ¿Qué medidas puedo tomar para mejorar esta adherencia? ¿Qué consecuencias tiene la falta de adherencia? En cuanto a la evaluación de la adherencia al tratamiento, tenemos dos tipos de métodos, los directos y los indirectos. Los métodos directos son los más fiables, porque en definitiva se trata de detectar el medicamento en sangre o sus metabolitos, pero no están al alcance de la medicina de familia, y por supuesto solo se usan en determinados casos concretos. Los métodos indirectos son menos fiables, tienen más sesgos, pero están más al alcance. Se suelen usar en forma de cuestionarios a los pacientes, viendo si le hace eficacia el tratamiento o no.
en una especie de... A veces también se hace un recuento de la medicación sobrante, se suele usar mucho en los ensayos clínicos o en los servicios de farmacia de hospital, en la dispensación a pacientes externos, que se les dice que vengan con la medicación que les ha sobrado. Entonces los test más frecuentes que se conocen para valorar la adherencia al tratamiento son los que ahí indico. El test de batalla, que es el primero, es un test que se hizo para los pacientes con hipertensión arterial y diabetes, pero después se ha extendido a otras enfermedades crónicas. Se trata de hacerle al paciente 3 preguntas sobre su enfermedad y si contesta una incorrecta estamos diciendo que el paciente es incumplidor. Las 3 preguntas son si es una enfermedad para toda la vida, si lo sabe el paciente, si se corrige con dieta o con el tratamiento farmacológico, o si sabe el paciente cómo le afecta a sus órganos. Entonces, si una de ellas es negativa, el paciente se considera no cumplidor. Después está el test de Morisky-Green, que es uno de los más usados, es muy fiable y se trata de 4 preguntas a las cuales hay que responder para que el paciente sea cumplidor: no, sí, no, no. Las 4 preguntas son las siguientes. La primera: ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? La segunda: ¿toma los medicamentos a las horas indicadas? La tercera: cuando se encuentra bien deja de tomar la medicación. Y la cuarta: si alguna vez se siente mal, le sienta mal la medicación, ¿deja usted tomarla? Entonces, como digo, si el paciente no responde bien a alguna de las preguntas, se considera incumplidor. Después está el test de Haynes-Sackett. Este test es conocido como el cuestionario de cumplimiento autocomunicado. Se trata de hacerle al paciente una simple pregunta abierta en la que se le dice: hay pacientes que tienen problemas a la hora de tomar el tratamiento. ¿Tiene usted alguna dificultad a la hora de tomarse el tratamiento? Es una pregunta abierta que nos trae mucha información porque el paciente explica si alguna vez lo ha dejado de tomar, si no lo ha dejado, incluso puede ver qué porcentaje de comprimidos ha dejado de tomar. Entonces, este test es muy utilizado en la práctica clínica. Y por último está el test de comprobación fingida. Se le dice al paciente que se le va a hacer una analítica diciéndole para ver el nivel de fármaco en sangre, y entonces en ese momento el paciente es capaz de reconocer y decir que alguna vez no se toma el tratamiento, etcétera. Este, a modo de ejemplo, es una de las maneras que tenemos de detectar la no adherencia. Este es el más fácil que tenemos, que es comprobar dentro de la consulta de dispensaciones del módulo de prescripción electrónica si el paciente va retirando la medicación con una cadencia adecuada. Ya os he dicho antes algunos ejemplos en el cual se detecta claramente que este paciente, pues desde marzo de 2022 no se está tomando el tratamiento. Que se lo retire no significa que se lo tome, pero si no se lo retira, evidentemente no se lo puede tomar porque no lo tiene. Y este es otro ejemplo igual de consulta de dispensaciones en la cual el médico o el enfermero que entran al módulo de prescripción electrónica puede ver en qué momento ha retirado la medicación y así saber si se la está recogiendo adecuadamente en la farmacia. Aquí os muestro una de las consultas que intervienen en el circuito diseñado en el Servicio Andaluz de Salud para la revisión del paciente polimedicado y que ya os hemos entregado en esta unidad y que se está implantando ya en muchos sitios. Y dentro de este circuito, lo que es la consulta 2, en la cual participa tanto el médico de atención primaria como el enfermero, como veis, una de las actuaciones del enfermero en estos pacientes y en esta consulta en concreto de revisión de la medicación del paciente polimedicado es la valoración de la adherencia. Por lo cual, aquí tenemos un apoyo muy importante del personal de enfermería en este papel que necesitamos para que nuestros pacientes sean adherentes a los tratamientos. En cuanto a las estrategias para mejorar la adherencia, las hemos ido hablando a lo largo de todo este tema. Lo más importante es formarnos como profesionales en lo que es la adherencia al tratamiento e informar adecuadamente al paciente de una manera individual, con ayuda de la familia, si es necesario que esté de soporte. Simplificar los tratamientos lo más posible e indicárselos adecuadamente en la hoja de instrucciones al paciente que le facilitamos por escrito. Hacer
en la medida de lo posible, que los tratamientos sean compatibles con la vida diaria, adaptándolos a sus actividades diarias. Reforzarles el cumplimiento y una serie de técnicas conductuales. Educarles en las alertas. Hay muchos sistemas hoy día de avisar al paciente de que se tome la medicación. Por ejemplo, la app Mi Prescripción te da avisos. Incluso te puedes poner avisos en el móvil. Los sistemas personalizados de dosificación, etcétera. Lo que es importante es que el paciente darle las estrategias mejores para ayudarle en el camino a que sea adherente, dándole la importancia que tiene que se tome la medicación. Este tema tenemos a nuestra disposición el curso de formación en adherencia dentro de la Escuela Andaluza de Salud Pública y organizado por la Subdirección de Farmacia y Prestaciones. Tenemos información disponible para los ciudadanos en la web del SAS, en el apartado de uso racional del medicamento. Tenéis a vuestra disposición para que se lo informéis a los pacientes, que ellos pueden consultar su información de sus medicamentos, de cómo se los tiene que tomar, tanto en la app Mi Prescripción como en Clic Salud. También le podéis aportar y le debéis de aportar la hoja de instrucciones al paciente, bien sea la resumida o la de los medicamentos que se le han prescrito en ese momento. Y otras ayudas que tienen los pacientes pues son las nuevas tecnologías, los dispositivos, por ejemplo, personalizados de dosificación, que la misma web de la app de Mi Prescripción, también dispone de unas alertas para avisarte de cuándo se tienen que tomar la medicación. Desde la Subdirección de Farmacia y Prestaciones se ha hecho un grupo de trabajo con médicos de atención primaria y hospitalaria, farmacéuticos igual, atención primaria y hospitalaria, personal de enfermería, asociaciones de pacientes, farmacéuticos comunitarios, de tal manera que se están elaborando una serie de documentos dirigidos a los pacientes, que os agradeceríamos que se los hagáis llegar. Están disponibles en la web del Servicio Andaluz de Salud, de información del uso racional del medicamento, con lo cual el paciente también los puede consultar allí. Tenemos reuniones con las asociaciones de pacientes que nos están ayudando en esta labor de difusión, los colegios de farmacéuticos, etcétera. Tenéis toda esta información, como digo, en la web del SAS, en el apartado Farmacia Uso Racional del Medicamento, y entre estos documentos que se han hecho, de los primeros que hemos hecho ha sido uno que es la adherencia al tratamiento, porque lo considerábamos como uno de los temas más importantes en este momento para los pacientes. Aquí suelo informaros que dentro del programa de formación con la Escuela Andaluza de Salud Pública en uso racional del medicamento, que se ha liderado por la Subdirección de Farmacia y Prestaciones, más concretamente por el Servicio de Promoción de Uso Racional del Medicamento, y en colaboración con las distintas sociedades científicas, médicas y de enfermería y farmacéuticos, así como los directores de los planes integrales, hemos desarrollado una formación bienal para 2021 y 2022 que se va a extrapolar al año 2023. Pues dentro de esta formación, uno de los cursos que tenemos y que os recomiendo que hagáis es uno específico de la adherencia terapéutica en el paciente pluripatológico, con lo cual os animo a hacerlo. Suele haber varias ediciones al año y lo podéis encontrar en la página web de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Aquí os dejo dos estudios muy interesantes por si los queréis mirar en lo que se refiere a la adherencia, en esta diapositiva y en la siguiente. Por último, y a modo de resumen, como conclusiones podemos sacar las mismas que hemos ido diciendo a lo largo del tema, que son la necesaria educación en adherencia a la sociedad, entendiendo por sociedad a todos los que al final somos destinatarios del uso de los recursos sanitarios, formación a los profesionales sanitarios,
que formen equipos multidisciplinares para el abordaje de esta adherencia en los pacientes, como por ejemplo resumimos muy bien en el circuito de revisión de pacientes polimedicados. Revisar cada vez que nos enfrentemos a una nueva prescripción a un paciente de todos los tratamientos que tiene, adaptarlos a ese paciente, simplificarlos e informar al paciente de los cambios cada vez que acude a nuestra consulta. Ser capaces de detectar la no adherencia por la comunicación con el paciente y por los otros métodos que hemos explicado. Sensibilizar a los pacientes en la importancia de la adherencia y los problemas que puede tener la no adherencia para que él tome sus propias decisiones y que esas decisiones las comunique al médico para que queden por escrito en la historia clínica. Realzar la importancia que tienen las asociaciones de pacientes en todos estos temas de adherencia con los cuales que estamos trabajando. Y finalmente, como conclusión última, es que todos los problemas de adherencia repercuten al final en una disminución de los resultados en salud y por tanto en un impacto económico y sanitario de la no adherencia a los tratamientos. Por último, animaros a que la adherencia sea algo tan importante como es para nosotros el buen diagnóstico y la prescripción basada en la evidencia científica y coste efectiva. Que dentro de todo esto la adherencia represente un papel tan importante como tiene, que como no dejo de decir en este tema, es que el paciente reciba la medicación adecuadamente a sus necesidades, con la información suficiente y por supuesto que se lo tome.